Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Equilibrio SEO, un espacio donde reflexionamos sobre el lado humano del éxito, sobre cómo alcanzar un liderazgo sostenible y también donde hablamos sin pelos en la lengua de los desafíos de la vida real que nadie te enseña a navegar. Soy Carolina Mena, economista, empresaria y mentora de negocios y bienestar para emprendedores y herederos de empresa. Y hoy quiero comenzar este episodio con esta reflexión. En la vida, todos tenemos una montaña que estamos tratando de escalar. A veces es una empresa familiar, a veces es la misma familia y otras veces somos nosotros mismos. Este episodio es muy especial para mí porque tengo conmigo a alguien que fue, sin saberlo, una de las primeras personas que me empujó a mirar hacia adentro. Mucho antes de que yo entendiera sobre autoconocimiento, de sanar mi mundo emocional y de trabajar en mis creencias limitantes. Además, como es la promesa de este podcast, aquí invito a personas excepcionales, herederos de empresa o emprendedores que se atrevieron a trabajar en su mundo interior, seres humanos que no se conformaron con su realidad, que dejaron de victimizarse y se atrevieron a tomar las riendas de su vida. Estas personas han invertido por años en sí mismas, tanto en lo profesional como en el lado humano, porque este lado también se entrena. Hoy me acompaña alguien que marcó el inicio de este camino, Roberto Maldonado, mi compañero de universidad, mi amigo y una persona cuya historia merece ser escuchada. Roberto se graduó como ingeniero en sistemas en la Universidad San Francisco de Quito, una maestría en ciencias de la computación en the Florida State University. Actualmente desarrolla aplicaciones en su empresa familiar, donde también es accionista. Pero más allá de los títulos y de ser un empresario, Roberto es una prueba viviente de que la discapacidad o una enfermedad crónica no define tu potencial, pero tu lado y estado mental y emocional sí puede hacerlo. Un hombre que ha enfrentado retos que la mayoría no podría imaginar y aún así ha construido una vida con propósito, disciplina y mucha humanidad. Roberto vive con una discapacidad física que es la distrofia muscular, pero más allá de una limitación, él transformó esta discapacidad en una forma de ver el mundo, de luchar, de levantarse y de inspirar. Y por eso este episodio es especial, porque hablaremos sobre salud, resiliencia y del poder y la importancia de contar con un entorno sano. Temas que deberían enseñarnos desde el colegio, pero que nadie nos enseña. Hoy nos acompaña la resiliencia hecha persona. Roberto, bienvenido y gracias por estar aquí. El micrófono es tuyo. Cuéntanos tu historia. Hola Nakaro, muchas gracias por la introducción y hola con todos los que nos escuchan. Y bueno, también muchas gracias la invitación para participar en este podcast con Equilibrio SEO. Y que bueno, veo que ya está teniendo impactos positivos en la comunidad, tanto empresarial como personal, para los profesionales que buscan un mejor futuro. Bueno, como tú comentas, sí me he dedicado bastante a la parte académica y bueno, como tú comentas, soy máster en ciencias de la computación, una rama que me ha gustado desde muy pequeño y siempre me ha llevado con el reto de seguir aprendiendo, ya que es una rama en la que uno tiene que mantenerse actualizado. Sí, a los 11 años yo fui diagnosticado con distrofia muscular de Becker, lo que un poco cambió los planes y expectativas que se tenían en la vida, pero aún así no fue un límite para mí y tampoco fue un límite en mi preparación académica. Lo que he logrado hacer, bueno, mientras he vivido con esta condición, también es, bueno, un año de intercambio que pude hacer después de haberme graduado del colegio.
mi título de pregrado, que fue una ingeniería en sistemas, y posteriormente mi título de posgrado. Y bueno, básicamente esa es mi introducción y un gusto estar acá. Muchas gracias, Robert. Bueno, tú tienes una conexión con tu cuerpo mucho más profunda que la mayoría. Y eso te ha dado una sensibilidad especial para entender la vida desde este otro ángulo, ¿no es cierto? Entonces, primero cuéntanos qué es la distrofia muscular y desde ese lugar, considerando que este podcast lo escuchan emprendedores, herederos de empresa y profesionales que lo dan todo por sus proyectos, muchas veces sacrificando su salud. Quisiera que nos respondas a esta pregunta. ¿Qué entiendes hoy sobre salud, bienestar y límites que la mayoría ignora? Adelante. Bueno, tú como comentas, salud, bienestar y límites son, bueno, tres cosas que siempre van de la mano. Y bueno, teniendo y viviendo con una condición, yo lo que bueno, he sabido como salud y que he aprendido a lo largo del tiempo es que tu salud es básica. Es decir, si no tienes salud, no puedes hacer la mayoría de cosas que necesitas hacer. Por lo tanto, siempre hay que estar pendientes del cuerpo y de la salud, lo que también te ayuda a tener un buen bienestar. Y evidentemente si tienes bienestar y tú estás bien, evidentemente puedes ayudar a más personas a estar bien. Y bueno, un poco de lo que son los límites, que digamos, si es algo que cuesta un poco acostumbrarse, porque siempre tienes que aprender hasta dónde puede llegar y entender cuándo es ya que sobrepasas un límite, ya que tu cuerpo, digamos, va a empezar a quejarse. Lindo, mi Robert, lindo mensaje para todas esas personas y esos oyentes que nos están escuchando y te están escuchando el día de hoy. Yo quisiera que me respondas otra pregunta y otra duda que sé que nos va a aportar mucho y es, ¿cómo te ha enseñado tu cuerpo a escucharte desde tu condición? O sea, ¿cuáles son esos límites o esos llamados que tú dices, ok, o sea, esto puedo hacerlo, esto no? Un poco tú también me compartías que en el momento que tú hiciste el intercambio allá en Estados Unidos, tú empezaste también, te contrataron en una empresa allá en Estados Unidos, pero ¿cuáles fueron esas señales o esas alertas que tú dijiste, ok, o sea, tengo que tomar decisiones, buscar ayuda? No, a ver, claro, vamos desde el principio. Pues yo creo que para mí es interesante cómo funciona también el cuerpo, porque de cierta forma creo que mi cuerpo sabía que algo era distinto en mi condición, porque sin motivo alguno yo nunca fui amante de los deportes o de actividades como la gimnasia en el colegio y este tipo de cosas. Y ponte, yo recuerdo que mi padre intentó de todo para incentivarme en los deportes, llevarme al estadio, jugar básquet, fútbol, sacarme a pasear en bicicleta, pero bueno, sus intentos eran en vano. Y al parecer mi cerebro sí sabía que algo pasaba y siempre fui más atraído por los retos lógicos y de inteligencia, lo que eventualmente me llevó a estudiar mi profesión, que ahora es ciencia de la computación. También recuerdo que incluso, ponte al momento de tener que saltar de grandes alturas, mi cuerpo se resistía, sabiendo que no aguantaría tal o cual impacto. Y ponte un ejemplo, tuvimos una visita que aún me acuerdo al cuerpo de bomberos. Y qué más divertido para un niño que bajarse por el tubo que bajan los bomberos cuando hay una emergencia. Pero yo no me atreví, algo me detenía y bueno, evidentemente hice caso y no me bajé por el tubo, porque se imaginan, si no me hubiera podido sostener, pues hubiera sido una desgracia, una rotura de algún hueso o algo. Fue un poco complicado en el colegio, porque claro, existen exigencias sobre el deporte, tanto individual como grupal, pero evidentemente yo no podía ceder en ese sentido, porque sabía que tenía que hacer caso más a mi cuerpo que al criterio de los profesores en esa época, porque sí me había pasado que si yo exigía más a mi cuerpo, simplemente no respondía según lo esperado y tenía caídas o accidentes relacionados.
Ujú. Qué importante, como tú dices, realmente aprender a escuchar esas señales que nos envía el cuerpo, ¿no? Que a veces la mente dice, dale tú si puedes, o tal vez tienes esta presión externa, ya sea en el caso, por ejemplo, como tú sabes, este podcast es justamente de personas que nos dedicamos al tema de los negocios, que tenemos nuestros emprendimientos, que tenemos muchas veces responsabilidades y deudas que cumplir, como tú pones este ejemplo de esta figura que te decía, a ver, hagamos de esta manera, o te impulsaba, un poco te presionaba hasta cierto punto, porque es como que lo que entre comillas está correcto, ¿no? Pero hay muchas veces que uno tiene que también saber escuchar a esta sabiduría interna. Entonces, quisiera que preguntarte, ¿qué le dirías a quienes creen que pueden seguir dándole sin parar y que no escuchan a este sabio interno que tienen por dentro? Sí, está bien. A ver, comprendiendo tu pregunta, sería básicamente a las personas que, digamos, siguen dándole con todo y todo el tiempo. Y simplemente recordarles que somos humanos y de vez en cuando necesitamos recargar energías para permitir igual que nuestro cerebro pueda adquirir nueva información y tal vez buscar soluciones de nuevas formas. E incluso esto puede también incidir en el nivel de creatividad que tiene una persona, porque, mira, al principio del podcast tú mencionaste que todos escalamos una montaña de cierta forma, y bueno, si nos damos cuenta, para escalar una montaña siempre tenemos refugios cada cierta altura para poder descansar, para poder simplemente recargar energías, porque somos humanos y evidentemente no somos máquinas que podemos hacerlo todo siempre, todo el tiempo y siempre hacerlo bien. Y aquí siempre es un poco equilibrar las cosas, ¿no? Siempre equilibrar el negocio con el cuidado personal o con el cuidado de la familia, porque siempre necesitamos un equilibrio. Y bueno, si no hacemos casos, posiblemente, si es que son síntomas del cuerpo, podemos terminar en un problema grave de salud. Y aquel dinero que forzamos a nuestro cuerpo para conseguir, posiblemente ni siquiera nos alcanza para cubrir esos gastos de salud, que pudimos detenerlo a tiempo y pues ahorrarnos con simplemente el observar de nuestro cuerpo y sus mensajes. ¿Y qué más si es que no encontramos salida? Pues siempre es el pedir ayuda a un amigo o contratar a un profesional que tenga experiencia en el área que requieres, porque siempre hay que apoyarse en las personas para encontrar este balance. Hermoso, Robert, el mensaje que realmente nos está dando, créeme que sé que les va a aportar mucho a nuestros oyentes. Y en esta parte quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿tú con qué profesionales nomás trabajas? A ver, con profesionales que yo trabaje, bueno, un poco trabajo con la parte de psicología, un poco eso me ayuda a entender, digamos, mi mundo interno y digamos de qué experiencias pasadas surgen tal vez algunas trabas que tengo en la actualidad para intentar poderlas solucionar y pues seguir adelante con eso. Pero sí, se ha necesitado un poco de ayuda exterior para poder ver hacia mi interior y que alguien me guíe para entender aquellas experiencias. Lindo, lindo, Robert, realmente, y es verdad, o sea, aquí haciendo esta reflexión, la mayoría vivimos apagando incendios, ¿no? Ignorando señales que nos envía bien nuestro cuerpo con el tema de de síntomas, por ejemplo, como es el tema del insomnio, la gastritis, problemas para las mujeres, por ejemplo, periodos irregulares, para los hombres, presión alta, migrañas y bueno, tantos síntomas que realmente el cuerpo es muy sabio y nos va dando estas señales que algo está pasando, que algo no estamos haciendo bien y que nos invita a parar, ¿no? Una de estas señales también, por ejemplo, en las parejas es la falta de líbido, ¿no? La falta
falta de esta conexión, porque realmente las responsabilidades, la empresa, digamos, el equipo y todo lo que nosotros sostenemos dentro de esto, al ser herederos de empresa o al ser emprendedores, sostenemos tanto que son cosas que nos drenan, ¿no? Entonces, y algo que enseño justamente en el programa Alma es cómo la parte emocional impacta directamente a nuestra salud, a nuestras relaciones laborales y personales, ¿no es cierto? Y aquí yo quiero dejarles con esta frase que tu cuerpo es tu primer mentor y si no lo escuchas, te detendrá la fuerza, ¿no? Ese es un hecho que muchas de las veces, como vuelvo y repito, y empezamos diciendo, o sea, la salud es un bien muy preciado que tú lo vives y eres esa fiel prueba de esto, ¿no es cierto? Y entonces, en este sentido, también, bueno, pasando a otro tema, Robert, tú me contabas que en el colegio viviste bullying, viviste rechazo y miedo por parte de otros que no entendían, en este caso, tu condición, ¿no es cierto? Y aún así, tú encontraste maneras de seguir. Entonces, yo quiero que nos cuentes qué heridas te dejó esta época de tu vida, que fue tu infancia, tu adolescencia, la época del colegio, y qué le dirías a ese Robert que estaba en la U y que, como tú me decías y me comentabas, a veces tenía dudas y miedos de que sí, no, o no voy, o no te veías tal vez haciendo una maestría en el exterior, que para ti fue un reto personal muy grande, ¿no es cierto? Entonces, adelante, el micrófono es tuyo. A ver, perfecto. Para responder, bueno, tu primera pregunta es sobre qué heridas dejó, que bueno, principalmente eso te decías, he estado trabajando también últimamente. Y lo que he visto es que principalmente son cosas que ya se traducen acá al ser adultos, que principalmente me dejó un blindaje a nunca ser vulnerable, porque una vulnerabilidad expuesta en un medio tóxico que se vivía, que era el colegio para mí, era brindar al resto de niños una apertura para que me puedan hacer sentir mal o burlarse. Y otra que he identificado también es el miedo a exponer cosas materiales o exponer logros. Porque sabía que al final del día, en un recreo de 30 minutos, pues la gente arrebataría mis cosas que me había tocado obtener con esfuerzo. Y también una que, bueno, creo que lo he logrado convertir en mi fuerte fue la falta de apoyo. Porque cuando, bueno, yo recuerdo cuando habían trabajos en grupo, pues ya se imaginan que era el último en seleccionar. Y evidentemente cuando había igual, no sé, trabajos, o sea, ejercicios en grupo que hay que hacer como fútbol o básquet, siempre era el último, el que no escogía. Y ahora te digo, es uno de mis fuertes porque ahora donde esté, he encontrado la forma de armar un grupo de gente excepcional. Y esto yo creo que me ha convertido en un eslabón social fuerte que puede unir, sostener y consolidar grupos de gente buena para cumplir objetivos. Esas son básicamente lo que tuve en el colegio y que ventajosamente he podido ahora convertir en uno de mis puntos fuertes. Qué lindo, Robert. Realmente tu mensaje es muy poderoso y creo que como tú comentabas justamente todo esto lo has venido trabajando desde como tú me comentabas y hemos conversado desde la época de la universidad donde hubo esos mentores, donde solicitaste esa ayuda, ¿no es cierto? Y en ese trabajo que tú has hecho con estos profesionales, ¿qué te dices a ti mismo para no creerte estas narrativas que no te pertenecen, que pertenecen a la parte externa? ¿Qué te dices a ti mismo? A ver, en esta parte, verás, más que decirme a mí mismo, es que uno tiene primero que reconocer, ¿no? Que uno tiene el valor que uno mismo se da y que nuestro valor no depende de la opinión de otros. Y básicamente de ahí aprendí eso, no es tanto como ignorar lo que dicen los otros, pero es más bien conocer que el criterio que importa es el criterio que tienes sobre ti mismo. Y eso, bueno, tiene mucho que ver con el amor propio, que te puede ayudar en cualquier circunstancia, porque la única persona que también siempre va a estar para ti ahí
eres tú mismo. Así es, y en este sentido yo quisiera preguntarte, ¿qué te hubiese gustado a ti que el sistema educativo te enseñara con respecto a estos temas que en tu caso, como en mi caso también ha sido, tuvimos que buscar otros medios, pero porque como hablábamos y conversábamos contigo, porque no encontrábamos estos espacios tal vez en el colegio, tal vez un poco en la universidad, que bueno, nosotros estudiamos en la San Francisco, sí hubo estos espacios, pero yo creo que también faltó potenciar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué te hubiese gustado que el sistema educativo te enseñara? A ver, a mí me hubiera gustado que el sistema educativo nos enseñe un poco más sobre inclusión, es decir, que nos enseñe a ser empáticos con otras personas que tal vez tengan discapacidades y también el comprender, ¿no? Que evidentemente si hay personas que no tienen discapacidad, también tienen otras condiciones de vida. Entonces, ponte a mí cosas que me hubiera gustado en el sistema educativo es que nos enseñen a equilibrar esas cosas, a escuchar nuestro mundo interno y básicamente es eso, nos faltó un poquito más, creo que de autoconocimiento y un poquito de poder imaginarse lo que siente el otro cuando tiene algún problema. Y creo que eso hubiera sido esencial, hubiera cambiado como una herramienta de vida para las personas, porque como tú dices, al brindarles educación, evidentemente no van a pasar estos problemas. Y eso sería lo que yo esperaba que ver más en los colegios, más que clases de exigencia o de esto, sino entender esto, cómo ser amable con el otro, porque eso puede tener un gran impacto para una persona. Porque nosotros, digamos, las personas vemos, pero no conocemos sus mundos internos y no conocemos qué problemas estén enfrentando. Por supuesto, y aquí en esta parte, pues realmente quiero agradecerte por compartir tu historia de manera tan honesta como tú siempre te has mostrado desde que te conozco, porque bueno, o sea, aunque todos sufrimos, realmente también uno de los talones de Aquiles de nuestra sociedad es que no todos hablamos y no todos conversamos sobre estos temas, ni siquiera dentro de nuestra propia familia, al interno de nuestra propia familia, mucho menos, por ejemplo, en un espacio como un colegio entre nuestras amistades o una universidad, porque estos realmente son temas profundos, ¿no? Entonces, realmente lo que tú viviste nos recuerda a algo fundamental, ¿no es cierto? Que es que la educación necesita cambiar. Y como tú mencionabas, realmente en el colegio nos enseñan sobre ecuaciones, historia, geografía, pero no nos enseñan a regular las emociones, a desarrollar empatía, a leer el cuerpo, que es el tema del día de hoy también, el tema de cuidar nuestra salud, de buscar esa linda palabra que tú acabas de decir, buscar ese equilibrio, ¿no? Esa armonía interna. También a esta necesidad de pedir ayuda, de defender la dignidad y de construir tu autoestima. Y también ahí es donde nosotros podemos realmente darnos cuenta que los resultados de que no se haga todo esto en nuestro sistema de educación es básicamente que tenemos adultos rotos por dentro, pero que buscan llenar su vacío con éxito y logros para demostrar o aparentar hacia afuera. Y también tenemos el resultado de profesionales sin inteligencia emocional, ¿no es cierto? Y con esto quiero abrir un tema esencial para la vida de todo ser humano, que es el poder contar con mentores y vínculos familiares y de trabajo sanos, ¿no es cierto? Entonces, Robert, tú me mencionabas que una de tus mayores fuerzas ha sido encontrarte con la gente correcta, estos mentores, estos amigos, esta familia o estos profesionales de la salud y el bienestar que te han ayudado. Y quisiera que nos cuentes, en este caso, ¿qué pasa, no es cierto, cuando tu entorno no encuentra apoyo? ¿Qué hiciste tú? A ver, cuando el entorno no me han brindado apoyo, muchas veces, bueno, he intentado primero es armar un círculo social, es decir, hacer amistades y juntarnos según el tipo de interés.
Pero evidentemente digamos que no existe esto, que no existe cómo hacer una amistad en un entorno. Yo lo que he hecho es un poco buscar una mentoría, es decir, el poder aprender de alguien que ya ha pasado por una situación semejante y que puedo sentir un poco de apoyo al ver que esta persona ya pasó por esta situación y me puede facilitar un poco de información de cómo podemos resolver aquel problema del entorno que no da apoyo. Porque hay muchas veces que, bueno, también tenemos que acordarnos que existe un círculo sobre el que nosotros podemos influenciar y existe un círculo más grande sobre el que no podemos hacer muchas cosas. Pero yo lo que recomiendo en este caso, o sea, cuando no hay apoyo, es simplemente buscarlo de alguien que ya haya pasado esa experiencia y basado en eso poder seguir adelante. Qué lindo, Robert. Y aquí quisiera yo también preguntarte, ¿cuál fue ese mentor o ese momento que te cambió la vida, ¿no? ¿Y qué le dirías a quienes siguen creyendo que pueden solos? A ver, yo tengo, bueno, unos tres mentores que sí me han cambiado la vida. El primero que te puedo mencionar fue mi director de tesis, que fue al momento de graduarme de la universidad. Simplemente se acercó y me dijo, oye, te voy a firmar una carta de recomendación, ¿a dónde quieres ir? Y claro, yo en ese momento no tenía claro a qué se refería, hasta que comprendí que esta persona que yo estimaba mucho, que era, bueno, evidentemente un profesor, fue alguien que confió en mí y me dijo, ve, tú puedes, tienes el potencial para ser estudiante y para poder conseguir tu posgrado. Entonces sigue adelante, yo te apoyo y yo confío en ti. Y creo que ese fue un momento que a mí un poco me sacudió el ver que alguien más a quien admiraba creía en mí. Y eso me ayudó a seguir a mi maestría. Y también, bueno, tenía mucho miedo al momento de la maestría, porque evidentemente iba a estar solito, iban a haber momentos difíciles. Y bueno, ahí conocí también a Javier Illingworth, que fue uno de mis mentores, que me enseñó sobre programación neurolingüística, con la que yo pude desarrollar nuevas herramientas y, digamos, blindajes para poder hacer esta experiencia. ¿Qué dirían las personas que dicen yo puedo solo siempre? Evidentemente sí podrían solos, pero el camino es más bonito al estar acompañado o tal vez de estar guiado, y al estar guiado podemos ya no cometer errores que nos pueden llevar a grandes problemas, porque ellos ya han pasado por esto y siempre, como te digo, es más bonito ir con el camino acompañado o conseguir otras cosas. Hermoso, hermoso mensaje, mi querido Robert. Y aquí justamente hablando también para esos oyentes, esas personas que nos escuchan, que tienen una empresa familiar, que obviamente tú eres también un heredero de una empresa familiar, ¿no es cierto? Entonces, algo que a mí me quedó grabado justamente en la conversación previa que tuvimos para poder grabar este podcast, es que me comentabas que tu empresa familiar ha sido tu refugio y que bien tu historia es linda en ese sentido, porque para otras personas muchas veces la empresa y al ser familiar incluso es su mayor fuente de estrés. Entonces yo quisiera preguntarte y quisiera que nos cuentes por qué para ti esta empresa se ha convertido en un refugio, ¿no? O sea, ¿qué hizo tu familia bien en este sentido? ¿O tus padres? ¿O qué valores familiares o dinámicas familiares ustedes han construido para que esto suceda? Cuéntanos un poquito. Listo, gracias la pregunta. A ver, para mí, ¿por qué fue un refugio? Porque, mira, en estos tiempos es muy difícil, está, digamos, un poco saturado el mercado laboral para ser empleados. E incluso sobre eso existe todavía en la sociedad aquel prejuicio de temer a lo desconocido. Y muchas veces, mira, si yo estaría buscando un trabajo regular, muchas veces me tendrían ese temor de, ok, vamos a contratar, pero tenemos que contratar a alguien con discapacidad,
¿Cómo hacemos? ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Será que la oficina se acostumbra, que no se acostumbra? Corremos mucho riesgo. Entonces, por ese lado es un refugio el poder estar en la empresa familiar, porque la empresa familiar evidentemente nunca ha tenido ese prejuicio de temer a lo desconocido, porque bueno, también es conocido para ellos. Y también que un mejor sitio no puede haber para hacer, digamos, mejoras o cambios, porque evidentemente si tu oficina es propia, aquellos cambios quedan hechos para futuras generaciones y también para ser más inclusivos. Desde este análisis que hizo mi familia bien, yo creo que fue simplemente el apoyo mutuo que se tuvieron siempre. Es decir, mientras mi padre trabajaba en la parte laboral y en la empresa, mi madre un poco se dedicaba, bueno, no un poco, sino bastante a la familia. Y eso creo que nos ayudaba a tener un buen equilibrio. ¿Y qué valores se construyeron? Se construyeron, creo que los mismos valores que siempre tuvimos. No cambiaron los valores cuando la empresa creció, cuando, digamos, se expandió a mayores cosas. ¿Y qué dinámicas se evitaron? Yo creo que se evitó mucho la dinámica de la culpabilidad, porque eso es algo muy, muy serio de llevar, digamos. Uno cambia, digamos, la forma de ver las cosas en el momento que uno sabe que es una responsabilidad la empresa, más no es una culpa si es que las cosas han salido mal. Entonces, esa dinámica creo que es la que se evitó de culpa versus responsabilidad en la empresa. Muchísimas gracias por esta retroalimentación y esta información que estoy seguro que especialmente para aquellas personas que tienen una empresa familiar les va a ayudar mucho. Y cuéntanos un poquito, ¿qué valores son estos? Y ahorita, ¿quién está ahorita en, digamos, gerenciando o cómo es ahorita el gobierno de tu empresa familiar? Bueno, ahora el que está a cargo es mi hermano mayor. Y bueno, él está ahorita de subgerente general de la empresa. Y él se encarga, bueno, de mantener las cosas como en estado y evidentemente un poco más seguir en la expansión de la empresa. Y valores que se han dado, ponte, es muy importante la comunicación que se ha tenido entre todos, porque, bueno, siempre se está comunicando sobre los proyectos, sobre las cosas, siempre estamos, digamos, informados de cierta forma. Y creo que eso es muy importante, siempre mantener comunicación para que las cosas sean claras y no se estimen cosas que no son. O, claro, eso más, o sea, puede llevar tal vez a la diferenciación, como que decir, oye, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué yo tengo este otro beneficio? Y evidentemente esas son cosas que se deben comunicar. Entonces yo creo que uno de los valores principales es la comunicación clara y a tiempo. Y aquí yo creo que esto es algo fundamental de poner énfasis porque realmente tú hablas de dos valores fundamentales que es la comunicación y también es este tema que también es la claridad, ¿no? O sea, la claridad de la responsabilidad, o sea, claridad, ser claro, esta es tu función, este es tu rol y esta es tu responsabilidad. Entonces yo creo que esto es algo fundamental, o sea, estamos hablando de orden, es lo que básicamente lo que yo detecto aquí es que tienes una familia con una dinámica bastante ordenada, en donde cada miembro de la familia ocupa su rol, se hace cargo y responsable de su responsabilidad y actúan desde ese adulto responsable, ¿no es cierto? O sea, hay un orden evidente en donde, como tú dices, tu papi y tu mami siguen a esa cabeza y los hijos pues están por detrás de los padres, ¿no es cierto? Siguiendo este orden y siguiendo este legado de manera, valga la redundancia, ordenada, en donde, vuelvo y repito, los valores principales es la comunicación y también la claridad y la responsabilidad de cada miembro.
Y mira, qué lindo en esta parte, porque una empresa familiar no se destruye realmente por números, ¿no? Se destruye por heridas y desórdenes dentro de un sistema familiar. Y por eso conozco la importancia de que los padres y madres emprendedores trabajen su mundo emocional a la par de sus metas empresariales, que yo estoy seguro que, como tú dices, como han tenido esta experiencia, han tenido que vivir con tu discapacidad como familia, como sistema familiar, han tenido que integrar todo este autoconocimiento y también trabajar en ellos, ¿no? Estoy segura de eso. Entonces, bueno, ya para ir cerrando este bloque, mi querido Robert, ¿cuáles son esas dos herramientas fundamentales que tú consideras que son importantes compartirles el día de hoy a toda nuestra audiencia y que yo les digo son esos tesoros para el alma? Adelante. A ver, dos cosas que yo dejaría aquí como idea principal es que es muy importante el encontrar a un mentor y poder modelarlo, es decir, que sigas las cosas que él ha hecho para estar donde está, en el área que tú necesites, porque esta persona ya ha logrado esos objetivos. Y también aprender sobre tu mente, que es la herramienta más poderosa de todas, con la que puedes ver las cosas con claridad. Y creo que una vez que entiendes tu mente, puedes hacer cualquier cosa al no dejarte jugar trucos que te puede jugar la mente. Y bueno, finalmente, si puedo dejar un mensajito más, sería que todo lo que haces hoy importa para el futuro y el de los tuyos, sea tu familia, sea tu negocio, sean tus amigos, pero todo lo que haces hoy suma para el futuro. Qué hermoso mensaje, Robert, realmente. Y es que realmente muchos líderes, emprendedores, padres y madres y profesionales viven sosteniendo negocios, equipos, familia, deudas, responsabilidades, pero olvidan de sostenerse a sí mismo, que es justamente lo que tú nos acabas de compartir, o sea, trabajar en nuestro mundo emocional, en nuestra parte espiritual, tanto o más que también en nuestra parte intelectual, ¿no es cierto? Y también conocer por qué reaccionamos así. Y justamente por eso nació Alma, que es un programa de 6 semanas diseñado para entender tus patrones, tus dinámicas familiares, más aún si tienes un negocio familiar, regular tus emociones y por ende también aprender a regular tu sistema nervioso para que no caigas en este estrés crónico que hoy por hoy está tan de moda, ¿no es cierto? Y sostener el éxito sin romperte. Te agradezco realmente, mi querido Robert, por recordarnos que la vulnerabilidad no te hace débil, que invertir en ti y ponerte como prioridad es tu mejor estrategia de vida y negocio. Entonces, algo que nos quiera decir como para cerrar todo con broche de oro. ¿Algún otro mensajito, mi querido Robert? Otro mensajito sería así, lo mismo que les decía antes, inviertan en uno mismo porque esto, cualquier cosa que haces hoy impacta el futuro, así que siempre estar impactando tu futuro de forma positiva. Gracias. Y una última pregunta que aquí está. ¿Cómo te ves de aquí cómo le ves al Robert de aquí a unos 5 años? Le veo un poco más compartiendo sobre temas sobre discapacidad, de inclusión, para que las personas no vuelvan a pasar lo que yo ya pasé. Y estoy segura que lo vas a lograr, mi querido Robert. Y de mi parte, les felicito y les abrazo por llegar hasta el final de este episodio. No esperes a perder tu salud, tu empresa o las relaciones importantes para despertar. Si este episodio movió algo en ti y sabes que necesitas un cambio, pero no sabes por dónde empezar, únete a la lista de espera de mi programa Alma en el enlace que les voy a dejar abajo en la caja de descripción de este episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad para emprendedores, profesionales y herederos despiertos. Comparte este episodio con alguien que sostiene demasiado, pero que nunca pide ayuda. Puede ser tu pareja, tu hermano, tu padre, tu madre, tu amigo, porque tal vez hoy les cambies la vida.
No duden en dejarme sus comentarios y una calificación de 5 estrellas en Spotify si este episodio que hicimos con el Roberto Maldonado les aportó para poder ayudar a más personas. Y recuerda, el éxito no se mide en cifras, sino en vivir con un sistema nervioso regulado, una mente tranquila y una familia que te ame por quien eres. Besos y hasta pronto.